buenos días. Soy Merche Claros, formadora de FAPA Castellón, y como todos los años, por esta temporada, pues empezamos otra vez con nuevas charlas. Entonces, os voy a presentar un poquito las charlas que vamos a impartir este curso. Este curso van a ser 4 charlas y van a variar un poco. En este curso lo que esperamos también un poco es que no sea solamente algo expositivo, que yo hable y que vosotros escuchéis. Espero que vosotros os involucréis un poquito más y que participéis. Por ejemplo, tengo la primera charla que es de autoestima, es similar a la del año pasado, es de autoestima, falta de motivación, pero hablaremos de la parentalidad positiva. En esta charla haremos una parte, lo que es la parte expositiva mía, pero una segunda parte en la que será una mesa redonda. Pondremos sobre la mesa las posibles dudas que os surjan a vosotros como padres, entonces participar todos un poquito más. De esa forma yo creo que nos acercaremos un poco más a los problemas de los niños. La segunda que tendremos es una charla que el año pasado se hizo, pero que este año ha variado porque es la de técnicas de estudio. Entonces haríamos una primera parte de técnicas de estudio y una segunda con los niños. Entonces en la primera se os darían las pautas de cómo les tenéis que ayudar, y en la segunda lo que se haría sería que los niños vendrían y se les dirían todas las técnicas que tengan que seguir, pero es necesario que vosotros hagáis primero la teoría, porque yo os voy a decir las horas, dónde, cómo lo tienen que hacer, incluso si tenéis que hacer algún tipo de técnica para que ellos se motiven. Entonces es fundamental hacer primero la teoría. Luego tenemos otra que será una que es muy divertida, que es la del tema de charla de cuándo y cómo hablar con nuestros hijos del tema afectivo-sexual. Yo sé que el tema afectivo-sexual es un tema que a vosotros a veces os da un poco de vergüenza. Entonces es algo muy bonito, que se puede hablar con muchísima naturalidad, pero que necesitamos daros unas pequeñas pautas para que sepáis cuándo y cómo hablar con ellos y de qué forma. Es muy divertida y yo creo que os ayudará muchísimo en las pequeñas cosas que a veces os resultan, esas preguntas que hacen y que no sabéis cómo responder, y a veces esas no preguntas, porque muchas veces lo que ocurre es que ellos, cuanto más mayores se hacen, menos preguntan. Y la última será es ya para adolescentes, y es un poco cómo gestionar las relaciones de nuestros adolescentes afrontando los conflictos siempre de forma positiva. Yo tengo claro que los niños a partir de 10, 11 años ya empiezan en un momento en el que están entrando en la adolescencia y están cambiando su forma de ser. Entonces necesito que entendáis por qué cambian esa forma de ser, esa forma de comportarse, y esos conflictos que a partir de ahora van a surgir, cómo enfocarlos de forma positiva para que la relación del adolescente y los padres fluya, porque necesitamos que en un momento tan complicado como la adolescencia, que vosotros sepáis focalizar de forma positiva y que la relación fluya, ¿vale? Entonces espero que os gusten, y este año lo único que tenéis que hacer es entrar en la web, clicar sobre la foto del formador y veis todos los contenidos y elegís las que queráis, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias.